muy buenos días, digo, en América y muy buenas tardes aquí en España. Estamos en una nueva sesión de esta iniciativa, este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Estamos acumulando pues millas de actividad y horas de desarrollo de este puente entre los distintos ámbitos jurídicos de la hispanidad. De hecho, hace un momento estaba comentando a los ponentes de hoy y a algunos otros participantes que bueno, pues, ya están conectados o están inscritos en esta actividad, pues, en fin, inscritos o asistentes de Perú, Argentina, Puerto Rico, México, Panamá, de aquí de España, de Ecuador, de Colombia o de Estados Unidos. De estas 19 naciones, 19 territorios de habla española, más España. Estamos en esta ocasión dando la bienvenida a dos naciones, a dos personalidades jurídicas de dos naciones que todavía no habían participado en este espacio, que es Panamá y Puerto Rico. En el caso de México, pues sí, ya hemos tenido varios ponentes mexicanos a lo largo de esta andadura. Los países hispanohablantes representamos un poder adquisitivo, un poder de compra mundial superior al 10%. Hay quien dice que es el 12% del PIB global. El impacto económico, por tanto, nuestro impacto económico tiene como base los más de 650 millones de habitantes que hablamos esta lengua y constituyendo en su conjunto una de las principales naciones en términos comerciales del planeta. Si fuéramos realmente una nación de esta potencia, seríamos uno de los grandes países del mundo. Los informes realizados por el Instituto Cervantes o Telefónica, por ejemplo, hace algunos años revelan un papel creciente de las transacciones mercantiles en la región, como lo revelan las inversiones que se están haciendo en una u otra orilla en muy diversos sectores, ¿no? Como pueden ser el alimentario, el turístico, el minero, el urbanístico, el financiero o el deportivo. De las peculiaridades jurídicas de este ámbito se va a ocupar en esta nueva sesión del espacio un panel de expertos del máximo nivel, donde no solo vamos a tocar el asunto propiamente mercantil, sino también el asunto vinculado al asunto de las inversiones, el tema fiscal, el tema financiero y tributario. Comentamos o queremos contamos para ello con los siguientes protagonistas. Luis Gerardo del Valle Torres es socio director de Jáuregui y del Valle, una de las más prestigiosas firmas de abogados de la Ciudad de México, fundada en 1975. Durante las dos últimas décadas ha participado activamente en algunas de las operaciones fiscales tributarias más importantes de su nación. Se licenció con la máxima calificación en Derecho por la UNAM y se formó como posgraduado en la Universidad de Cambridge y también en la Universidad de Nueva York. Es presidente ejecutivo del patronato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, centro en el que ejerce como catedrático. No les cuento la infinidad de operaciones en las que ha interviene como fiscalista en su país, pero como ya les digo, son numerosísimas. Y le agradecemos muy sinceramente que podamos contar esta tarde con una personalidad de la talla de Luis Gerardo, que además tiene, bueno, pues como el resto de los ponentes, como todos tenemos, yo tengo sangre americana, nuestros ponentes de hoy tienen sangre española y por tanto formamos parte de ese cruce de sangres, ¿no? Que decía Arguedas, ¿no? Somos de todas las sangres. Nuestro segundo ponente de hoy, que por cierto al equipo de Softbelt le informo que me acaba de indicar que está esperando esperando autorización. Yo no sé si se le ha enviado o no, pero me dice que está esperando entrada. Es Néstor Méndez Gómez, socio fundador de Pietrantoni Méndez y Álvarez, tal vez el despacho más de abogados número uno de Puerto Rico. No solo es el más destacado mercantilista de la isla, sino que ha intervenido en numerosísimas oportunidades como letrado, no solo en los tribunales de su nación, de su estado libre asociado, sino también de la Corte Suprema norteamericana y demás altas instituciones judiciales de aquel país. Se formó como jurista en su universidad natal, con magna cum laude, y se especializó luego en finanzas y derecho en las prestigiosísimas Wharton y Harvard.
Lleva más de medio siglo asistiendo jurídicamente a clientes sobre la materia que hoy nos ocupa, por la que ha merecido infinitos reconocimientos, muchos de ellos incluyéndolo como el mejor abogado latinoamericano en derecho empresarial, en litigación o arbitraje de inversiones. Ha sido igualmente premiado por el Senado de Puerto Rico por su contribución al derecho y es en la actualidad presidente de la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es, en fin, docente de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Puerto Rico, habiendo participado como ponente en multitud de citas y también siendo autor de múltiples publicaciones. Nos vamos de Puerto Rico a Panamá, porque Fernando Arias es miembro del equipo legal en Panamá de Arifa desde el año 2014 y socio desde el año 2022. Arifa es el acrónimo de Arias, Fábrega y Fábrega, una firma consolera fundada en 1893. Fernando es director de la práctica en esa firma de bienes raíces y hotelería y también codirector del Comité Pro Bono y de Responsabilidad Social Empresarial de su firma. Representa a muy diversos clientes en una amplia gama de asuntos corporativos, incluidas transacciones financieras tanto internas como externas, fusiones, adquisiciones, proyectos de infraestructura y otras transacciones corporativas. Tiene amplísima experiencia en estos sectores, incluidos la banca, el comercio minorista, la salud, los seguros, la hotelería y el transporte, y además asesora regularmente a entidades financieras, a bancos, a empresas. Desde el año 2012 a 2013 trabajó en Nueva York como abogado, tiene una maestría con honores en Derecho por la Northwestern University School of Law y un posgrado en Administración de Negocios en la Celeberry McKellogg School of Management. Y también una maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York, en la especialidad de Derecho Corporativo. Y Pablo Álvarez de Linera, finalmente, es el último de nuestros panelistas de hoy. Es, en el contexto latinoamericano, reconocido aquí en España por su asesoramiento permanente en materia de derecho familiar, es de los grandes especialistas en el asesoramiento a corporaciones de carácter familiar, al derecho familiar, al derecho a familia o corporativo familiar. Más allá de su labor técnica en fusiones y adquisiciones, actúa como asesor estratégico que facilita la entrada de capitales españoles y europeos a América Latina y viceversa, también de las inversiones que están llegando a Europa procedentes de América Latina. Es of Counsel de Andersen en la oficina de Madrid, cuenta con 35 años de experiencia en estas materias, en empresa familiar. Previamente trabajó en otras firmas muy importantes, Arthur Andersen, también en Garrigues. En esta última firma fue socio director de la práctica de empresa familiar y posteriormente también trabajó en GTA Villamagna como senior counsel. Ha trabajado y trabaja como, en muy diversos consejos de administración de cotizadas, de empresas cotizadas y también no cotizadas, y como asesor de distintas instituciones de carácter público y privado aquí en España y también en América. Pero es que Pablo, además, es pues un autor prolífico. Él es doctor en economía, es licenciado en económicas y licenciado en derecho, es doctor también por ambas materias y es, como digo, aquí detrás en esta biblioteca hay un montón de libros de él que siempre generosamente y gentilmente me dedica, donde se ve que es algo verdaderamente sorprendente. Y recientemente he sabido además que a esas titulaciones se está uniendo otra porque está avanzando en su titulación, que ya no sé qué número haría esa titulación, de filosofía, con lo cual tenemos a un polímata de primera, o sea, un jurista de primera, un economista de primera y ahora un filósofo de primera. Como podrán advertir, este panel está plagado de estrellas del firmamento jurídico que compartimos en el ámbito mercantil, en el ámbito también financiero internacional, lo que nos llena de orgullo y profundo agradecimiento. Y por el orden que hemos indicado, pues le doy la palabra a Luis Gerardo del Valle, que tiene además una presentación para hacer más ameno esta exposición. Cuando quieras, Luis Gerardo, y muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Gracias por tan extraordinaria presentación de un panel tan nutrido de talento y que además era muy interesante pues escuchar de cada uno de nosotros en dónde se encuentran
pues los distintos países de Iberoamérica, eh, y incluyendo España. Eh, México, pues como sabemos, dentro de la región, dependiendo cómo sea considerada, pues es la primera o la segunda economía de Latinoamérica. Evidentemente, si consideramos Hispanoamérica, pues es la primera. Eh, si consideramos Latinoamérica, pues entonces podría ser la primera o la segunda, dependiendo de qué estándares se utilicen, considerando que Brasil es una economía pujante y muy importante también. La economía mexicana, pues, es una economía pujante, una economía muy importante. Sin duda, la mayor integración del Producto Interno Bruto, pues está representada por todas las operaciones comerciales que se van a cabo con Estados Unidos de América, con Norteamérica, pero también es muy importante y muy representativa la actividad económica que tiene México con otros países, principalmente España, y también algunos países de Latinoamérica. Los retos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, los retos del derecho mercantil y de inversiones en México, hablando de México específicamente, pues son varios. Sin duda México representa una gran oportunidad de inversión para eh, tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera. Es un país que cuenta con 130 millones de habitantes para efectos del consumo interno, pero también es un país que hoy tiene una economía de exportación muy importante. Eh, y a pesar de que México es un país con grandes oportunidades, por los vínculos que existen con América del Norte, específicamente con Estados Unidos de América, estando en Hispanoamérica, las relaciones que existen con Europa, especialmente con España, pues existen retos muy importantes que estamos enfrentando. Entre ellos, pues podríamos apuntar la modernización del marco jurídico, pues lo que le denominamos como cumplimiento o compliance y anticorrupción, la ciberseguridad, que es verdaderamente un reto, la inteligencia artificial, los factores de medio ambiente, sociales y gobernanza corporativa, la resolución de conflictos, el arbitraje, los temas relacionados a la insolvencia y reestructura de sociedades, la libre competencia y monopolios, y luego también de manera muy importante tenemos todo lo relacionado con la legislación fiscal y en materia entre otras, en materia de propiedad intelectual, en materia de energía, son retos muy importantes que estamos enfrentando en este momento. Entonces, abordando eh, algunos temas que ya he mencionado de manera general, pues sin duda será importante, y lo estamos haciendo, pero es importante que cada vez nos enfoquemos más en, en temas de modernización de nuestro sistema jurídico. Nuestro código de comercio
data del año de 1889. Eso, pues, no quiere decir nada, porque hemos visto en nuestros países en muchas ocasiones que se emiten nuevas legislaciones y pues simplemente es una copia de la anterior. Lo que resulta muy importante es que el Código de Comercio, que sí ha tenido diversas reformas, pues aborde temas ya de manera frontal, que lo ha hecho, pero será importante modernizar aún más temas de comercio electrónico, temas de fintech, eh, temas de modernización en temas de insolvencia, gobierno corporativo. Y aquí pues hablamos evidentemente del Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Competencia en relación al endurecimiento contra monopolios y con la finalidad de que haya un mayor libre mercado. Dentro de otro de los temas muy relevantes para como reto, para atraer mayor inversión, México, yo diría, tiene eh, algunos temas muy prioritarios. Uno de ellos, lo comentaba recientemente con uno de los grandes empresarios de México. Eh, decíamos, el reto principal de nuestro país hoy es seguridad, luego seguridad y luego seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues hoy 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo por índice de criminalidad se encuentran en México. Debo decir que las 10 se encuentran en Latinoamérica, 7 de las 10 se encuentran en México, y eso pues evidentemente representa un reto tanto desde el punto de vista de, eh, tanto desde el punto de vista de mejorar a las policías y a los sistemas preventivos, pero todo esto entendiendo que nuestros gobiernos funcionan a partir de un Estado de Derecho y del régimen de legalidad, pues es importante legislarlo. eh, y entonces, pues, legislar qué? Pues un mejor sistema de prevención, un mejor sistema de seguridad pública, un mejor sistema de procuración de justicia y sin duda un mejor sistema de administración de justicia. Eh, es sabido que México en el último año ha tenido una reforma al sistema jurisdiccional eh, que ha sido verdaderamente relevante, en donde es el primer país del mundo que elige a todos sus jueces, magistrados y ministros, es decir, todos los jueces y magistrados hoy eh, serán electos, ya una parte muy importante del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, fueron electos democráticamente por el pueblo, con una muy baja participación en las urnas de parte de la población. Y esto pues de alguna manera ha representado una preocupación en el sentido de eh, la profesionalización de la justicia. Es decir, en el momento en que los jueces y magistrados tienen que ir a una elección eh, para ocupar un cargo dentro de la judicatura, pues entonces ya la política se involucra en la función jurisdiccional. Y lo que se ha buscado siempre, pues es que el juez, el magistrado, el ministro, pues estuvieran alejados de la política y aplicando la ley de manera institucional eh, desde, eh, pues desde la judicatura.
Entonces, esto sin duda sigue representando un reto. La decisión que tomó México para mejorar su sistema de justicia, de administración de justicia, fue democratizarlo y llevarlo a las urnas. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sin duda es un tema en el que tendremos que seguir trabajando con la finalidad de darle la seguridad que requiere la inversión extranjera y nacional en todos los ámbitos, desde la seguridad pública hasta la seguridad jurídica, que en derecho mercantil y en materia de inversiones se vuelve absolutamente fundamental. Eh, Además de este tema que pues es muy representativo, debo de mencionar que en virtud de lo anterior, pues hoy el arbitraje se vuelve también, y los medios alternativos de solución de controversias se vuelven muy importantes para solucionar controversias. Dentro de ciertos análisis que hemos realizado en el país, pues algunas estadísticas indican que el 96% de los conflictos en México se resuelven fuera de los tribunales. Entonces, es solamente el 4% de los conflictos que se resuelven en los tribunales. Esto provoca que los medios alternativos de solución de controversias, que el arbitraje se vuelvan cada vez pues, más oportunos y más pertinentes, con la finalidad de provocar que en la solución de conflictos, en este caso mercantiles, pues se logre la aplicación de la justicia y del derecho de la manera más legítima. Además de este tema de administración de justicia, que representa evidentemente un reto muy importante, existen otros retos, como lo es el tema del cumplimiento y la anticorrupción. Aquí vivimos un rezago en el país, y me refiero a un rezago porque, por un lado, es un rezago legislativo. La legislación se está ajustando para lograr que la legislación mexicana se adecue a todas las políticas y lineamientos internacionales de Gafi, para estar pues en la modernización de todo nuestro sistema de antilavado, de cumplimiento, de anticorrupción. El tema es que en el momento en que eso se logra, pues también es importante que las empresas, que todas las sociedades, las personas morales en el negocio, pues estén en cumplimiento de todas estas disposiciones. Entonces, no es tan fácil lograr, o no ha sido tan fácil lograr, que en las empresas se logre esta comprensión de la importancia del cumplimiento. Pero por otro lado, también la ambigüedad de ciertas disposiciones a veces ha provocado que las autoridades, de manera injusta o arbitraria, persigan a empresarios, ya sea por motivos políticos, y que en el momento en que hay eh, una situación de esta naturaleza, y por la falta de claridad de la norma jurídica, pues entonces a veces entra la empresa en un estado de incertidumbre, que sabemos que lo más importante que puede regalarle un país a la inversión es la certidumbre jurídica. En la medida en que, en la medida en que la interpretación de una disposición depende de la empresa, del gobernado o del gobernante, pues entonces ya entramos en discrepancias y en distintas posiciones que tendrán que ser resueltas por los tribunales de una forma o de otra, pero que dejarán a las empresas en un estado de incertidumbre que pudiera incluso implicar
sanciones de carácter administrativo o incluso de carácter penal en caso de incumplimiento. Entonces, uno de los retos muy importantes que enfrentamos es que la legislación sea cada vez más clara y también que tengamos una regulación adecuada. De la mano de estos conceptos, y voy a hablar pues 2 o 3 minutos más con la finalidad de no abusar del tiempo, tenemos la complicación desde la perspectiva de la mejora regulatoria, que en muchas ocasiones existen criterios internos en las entidades de gobierno, en las dependencias de gobierno, y que estos criterios normativos no son publicados. Entonces, hay muchas ocasiones en donde existen criterios normativos al interior de la administración pública, pero que no son conocidos por el gobernado. Entonces, esto provoca justamente esa incertidumbre jurídica. Por poner un ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria en México tiene la facultad de emitir confirmaciones de criterio, y pues ha emitido eh, muchos miles de estas a lo largo de la historia, y no existe un sistema o un compendio de todos estos criterios que han sido emitidos. Entonces, en muchas ocasiones, ni siquiera las autoridades conocen los criterios que ya fueron emitidos con anterioridad. Eso evidentemente provoca una incertidumbre jurídica. Cuando los criterios fueron emitidos, pues justamente para generar una certidumbre jurídica, pues no son dados a conocer públicamente, entonces la incertidumbre permanece. Y luego lo peor de esta situación es que en ocasiones el gobernado desconoce esos criterios, la autoridad desconoce los mismos criterios, y entonces a veces pues se resuelve a la derecha y a la izquierda, lo cual provoca o produce una mayor incertidumbre jurídica. Eh, Tenemos temas, pues, como lo comentaba, de ciberseguridad. Es apenas en diciembre de 2025 que se ha emitido el Plan Nacional de Ciberseguridad, y ahora se está trabajando de manera ardua en una Ley General de Ciberseguridad, lo cual es un gran acierto de nuestro gobierno. En materia de libre competencia, que es otro reto, porque lo que se trata pues es de fortalecer la libre competencia. En materia de libre competencia y de monopolios, pues se considera que se ha retrocedido en el tema en virtud de que existía un órgano constitucional autónomo, que era la Comisión Federal de Competencia Económica, y que ahora se ha retrocedido y ha dejado de ser un órgano constitucional autónomo para convertirse en un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Economía, lo cual puede implicar, señalan algunos, pues un poco más de politización o o sea, de que se politice el sistema antimonopolios y anticompetencia. Entonces, y como último punto, y que ya lo ha mencionado, pues está el tema de inteligencia artificial, en donde pues sería importante modernizar la legislación y también provocar que en México haya mayores especialistas en esta materia. Sabemos que Estados Unidos y China tienen pues digamos, una gran ventaja en relación al resto de los países sobre esta materia, y sería importante que México, en la medida en que busca proteger la inversión y establecer pues, los medios para que la inversión extranjera y nacional tenga la mayor seguridad posible, y considerando la importancia y la relevancia que está teniendo la inteligencia artificial, pues se modernice la legislación y también se capacite a la población en el entendimiento de
de estas nuevas herramientas. Sumarizando o dando una breve síntesis, pues los retos que enfrentamos son sin duda la modernización de la legislación en temas de inteligencia artificial, en temas de ciberseguridad y también la mejoría de nuestro sistema de administración de justicia, de Estado de Derecho. Se ha publicado por algunas publicaciones internacionales, dígase World Justice Project. México está considerado el 103 país de 139 para luego convertirse en el 113 y ahora 119, me parece, de 139 países como Estado de Derecho. Eso pues evidentemente es un diagnóstico y ante ese diagnóstico pues me parece que debemos de enfocarnos para provocar una mayor seguridad jurídica. Y habiendo dicho todo esto y habiendo hablado de las necesidades y de los retos que enfrentamos, que de eso se trata esta conferencia, sí debo decir que México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión por su población y pues, por todo lo que he comentado en el sentido de los tratados que tiene celebrados, la cercanía que tiene con Estados Unidos y pues una economía verdaderamente pujante. Debo agradecer la invitación a este foro eh, y pues cedo la palabra a Javier para Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Yo me he apuntado un montón de cosas, desde la modernización legislativa, la certidumbre jurídica, el reforzamiento del Estado de Derecho, una legislación que sea clara, criterios normativos internos que deben de ser expuestos a los gobernados, en fin, miles de criterios fiscales diferentes que no se conocen, la politización del sistema antimonopolio, en fin. Bueno, pasamos la voz, como decís, allí en América, a Panamá, y en esta ocasión nos vamos con Fernando, que nos va a explicar sus oportunidades, retos y el caso de Panamá. Cuando quieras, Fernando. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Excelente. No, bueno, primero que todo, muchas gracias a Javier y a Estudios Jurídicos Hispanoamericanos por esta invitación y buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde están en el mundo, a esta presentación y gracias por la introducción tan gentil. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con estos panelistas tan experimentados y con una trayectoria tan reconocida. Bueno, yo para comenzar la charla, yo quiero comenzar con dos quotes que escucho bastante que mencionan, ¿no? El primero es que América Latina es una de las regiones más prometedoras del mundo para la inversión, pero una de las más difíciles para predecir. Y el segundo es que según el Banco Mundial, resolver una disputa comercial en alguna de las partes de América Latina puede llevar más de 600 o 700 días. ¿Por qué yo hablo de esto? Recapitulando y bastante en consenso con el panelista anterior, las tres cosas que yo considero que son sumamente importantes para la inversión, para los inversionistas, es número uno, el Estado de Derecho. Que haya un Estado de Derecho predecible y que se sepan las normas para el propósito de los inversionistas. El otro punto es la eficiencia judicial, que va con el segundo dicho que menciono ahí, que en caso tal de que vas a hacer una inversión y haya una disputa o algún problema con la inversión, que tú sepas y tengas certeza de cuánto tiempo va a tomar resolver ese problema. Y el tercer punto es el tema de la seguridad jurídica, porque el tema de la seguridad jurídica es muy importante que tú sepas que si tú inviertes bajo un régimen legal, ese régimen legal no se va a cambiar. Y las reformas no son siempre malas. Se puede hacer una reforma. Esa reforma debe ocurrir con transición, con consenso de los participantes y los actores importantes y también con la seguridad de esas partes, porque como se ha mencionado anteriormente, las inversiones en los países se hacen a largo plazo y lo más importante es generar confianza. Entonces voy a comenzar con unos datos puntuales, enfocados un poco más de este lado del charco, por decirlo así, en América Latina. Se invierten aproximadamente 189 billones anuales. De esos 189 billones, 38% entran en Brasil, 24% en México y 12% es una inversión interregional entre la región de Latinoamérica.
¿Quiénes son los principales inversores? Los principales inversores son Estados Unidos, con aproximadamente 38%, y la Unión Europea. ¿Cómo ocurre y cuáles son las causas que causan estas inversiones? Bueno, algunas de las causas principales que se ven son temas como la inestabilidad política. Como ustedes saben, uno de los principales retos que hemos experimentado en toda Latinoamérica recientemente son en las elecciones y los gobiernos de izquierda que han salido en los últimos años, comenzando con Colombia, Perú, Chile, Bolivia. En muchos países ha habido gobiernos de izquierda y lo que eso crea es una fuga de capital y una inestabilidad tanto financiera, política, económica y legal. Entonces, eso es también otro tema de inversiones que se crean es a través de los incentivos con zonas económicas especiales o también oportunidades de inversión con países como Brasil, que se ha tejido como un país muy importante en temas tecnológicos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Antes de hablar de los retos, ¿cuáles son algunas de las ventajas de invertir en la América Latina? Los múltiplos de mercado son bastante bajos y son históricamente infravalorados. Los inversionistas suelen pagar mucho menos por cada dólar de ganancias en comparación con los mercados desarrollados. A manera de ejemplo, yo trabajo mucho en M&As y cuando trabajaba en M&As en Estados Unidos, se hacen tipos de valoraciones con discounted flow method o múltiplos del EBITDA. En Latinoamérica se suele pagar aproximadamente entre 5x o 8x por el múltiplo de EBITDA. Sin embargo, en países como Estados Unidos se paga entre 8 y 14 veces el múltiplo de EBITDA, que es bastante superior. Se pueden preguntar dónde está Europa. Europa está más o menos en el medio, entre América Latina 5 y 8 y entre Estados Unidos 8 y 14. También una cosa que no se habla mucho, un ítem importante que no se habla mucho en Latinoamérica, es que la región tiene una potencia inmensa en minerales que son críticos como litio, plata y cobre, que son esenciales para la transición global hacia la energía limpia, que muchas de las inversiones hoy en día requieren bonos verdes, green energy y demás. Entonces esta demanda global por constante de materias primas se está tornando a muchos países como Chile, países como Perú, que tienen muchos recursos importantes. También el tema del nearshoring y el comercio, que países como México, Costa Rica, Panamá y otros se beneficiarán enormemente de los cambios en la cadena de suministro y el comercio regionalizado. Como mencioné anteriormente, ¿cuáles son unos riesgos y retos que vemos en la región? La volatilidad política y regulatoria. Hay muchos cambios en las políticas internas, incertidumbre normativa y fricciones. Por ejemplo, muchos de los países ahorita mismo están lo que son las billeteras digitales, todos los temas de fintech y demás, y los países no tienen hay ciertos países que no tienen normativa. Entonces los clientes nos preguntan, Fernando, ¿qué hacemos con esta billetera digital? Y bueno, trabajamos con la normativa existente, pero al final muchas personas piensan que no tener normativa es positivo, pero eso no es correcto porque la normativa te crea esa certeza cuando ocurren casos difíciles. También el tema de que, como saben, a diferencia de Europa, que casi toda Europa utiliza el euro, salvo por el Reino Unido que utiliza la libra esterlina, en lo que es Latinoamérica, Panamá, por ejemplo, utiliza el dólar, pero el resto de la región utilizan diferentes otras monedas. Entonces son muy sensibles a los tipos a los cambios de variaciones de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la fortaleza del dólar de Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre Panamá y las inversiones en Panamá. Y aquí voy a hablar un poco de aspectos buenos y las contrapropuestas que hemos visto, ¿no? El tema de que mencioné anteriormente que Panamá tiene una economía dolarizada que nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado mucho que a pesar de que hemos visto la izquierda en muchos países de todo Sudamérica y Centroamérica también y parte de Norteamérica, en Panamá hemos tenido una política bastante estable y prácticamente no existe la izquierda. Y eso ha contribuido mucho a inversiones en Panamá. Por ejemplo, de los bancos panameños principales, muchos ya son de capital colombiano, capital ecuatoriano que está invirtiendo en Panamá, capital peruano, y recientemente hemos visto capital mexicano que con todas las situaciones tensas que están ocurriendo entre Estados Unidos y México, estamos viendo que México ahora está viendo a otros vecinos y más hacia abajo en la región.
La ubicación estratégica y la conectividad global de Panamá. Además del canal de Panamá, tenemos puertos de clase mundial y un hub aéreo con la aerolínea Copa Airlines. Esto es muy, muy positivo y trae mucha inversión a Panamá. Pero ¿cuál es un reto que tenemos? Que la gente no conoce mucho el país. La gente conoce mucho Costa Rica, Dominicana y otros países, pero necesitamos hablar un poco más sobre, para que la gente conozca Panamá. También es una dicotomía interesante, es lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos, que ahorita mismo sabemos que hay muchas tensiones. Entonces, Estados Unidos fue un país que invirtió mucho en Panamá, pero desde el año 2010 hasta el año 2022-23 no invirtió en Panamá y durante esos años invirtieron mucho los chinos en Panamá. Entonces, ahorita mismo estas tensiones, estamos recibiendo varios de los actores, la embajada americana y demás, nos están consultando sobre, oye, cuáles son las empresas con que trabajan en China y tenemos que tratar de ser bastante amigables con ambos lados porque sabemos que es bastante cíclico cómo funciona esto. También es muy importante tener un régimen fiscal y legal competitivo, ¿no? Incentivos para la inversión extranjera, zonas económicas especiales y un sistema tributario territorial que favorezca los negocios internacionales. Entonces, esto es algo, hablando un poco de los riesgos y los retos que hemos tenido en Panamá, como muy bien se ha hablado, estigmatizado el tema de los Panama Papers. Panamá ya se ha salido de 95% de las listas a nivel internacional y producto de la salida de estas listas, Panamá es un país que no solo está en cumplimiento, sino que está en sobrecumplimiento. Yo trabajé y viví en Estados Unidos y en Europa y cuando viví en Estados Unidos abrir una cuenta bancaria me tomó aproximadamente un día. Cuando trabajé en Europa también 1 o 2 días abrir una cuenta bancaria. En Panamá abrir una cuenta bancaria toma más tiempo porque necesitas cumplir estamos sobre requeridos por todas las normativas. Entonces, ¿qué se requiere con esto? Buena asesoría, tener un asesor legal que te lleve de la mano y te ayude a sobrellevar todo esto. ¿Qué otros retos importantes vemos en Panamá? Por ejemplo, en Panamá tenemos una de las marinas mercantes más importantes a nivel mundial. Estamos compitiendo con Marshall Islands, Liberia y Grecia, con los barcos, con en temas de abanderamientos globales. Pero, por ejemplo, Marshall Islands ya se rige por una empresa privada y esa empresa privada quitó todos los temas burocráticos y no tiene y se rige muy rápido. En Panamá todavía tenemos ciertos temas arcaicos. Por ejemplo, se requiere notarizar los documentos, legalizar los documentos que han sido, legalizar mediante la apostilla los documentos que han sido firmados fuera de Panamá. Y nosotros todavía tenemos ciertos retos que mejorar, como por ejemplo esas legalizaciones por apostilla que se puedan hacer electrónicamente para facilitar el proceso. También el tema de las traducciones y ese tipo de burocracia, que las traducciones tengan que ser por, por, por traductores autorizados en Panamá. También son cosas que suenan menores, pero Marshall Islands y otras jurisdicciones nos están llevando la delantera. También, como mencionó el panelista anterior, está el tema de la seguridad jurídica y el tema de la división de los poderes, ¿no? Está el Ejecutivo, está la Asamblea Nacional, que es lo equivalente al Congreso en Panamá, y en Panamá la Asamblea Nacional está un poco politizada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se hace una ley, un proyecto de ley muy positivo, pero el proyecto de ley se hace de una manera como ahorita mismo el proyecto de ley para la sustancia económica. Es un proyecto de ley muy preciso, pero al entrar a la Asamblea ya está sujeto a politizaciones que pueden cambiarte ese proyecto de ley de un modo que no sabes cómo va a salir, ¿no? Entonces, esos riesgos son muy importantes. Bueno, no quiero expanderme porque hay más de los 10 minutos porque también estoy un poco resfriado, como pueden escuchar mi voz, pero termino con un dicho que para mí es una buena síntesis de lo que vamos a hablar aquí durante esta presentación, que el principal enemigo de la inversión no es necesariamente los impuestos altos, como muchas personas piensan, ni la regulación estricta, es la incertidumbre. Entonces para nosotros como abogados, lobistas y demás, es muy importante saber cuáles son las principales precipicios que se pueden haber en las inversiones
para que nosotros podamos darle certeza a los inversionistas y decirle por dónde van las cosas y también hablar con los reguladores para poder navegar esta certidumbre de una manera optimista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y pasamos de Panamá a Puerto Rico, donde tenemos el enorme placer de encontrarnos con el mejor abogado de Puerto Rico. Y no es Bueno, solo el mejor abogado de Puerto Rico, es el mejor abogado además acreditado por parte de instituciones que se dedican a ese tema, yo no sé si vamos a ver, de Latinoamérica o de la hispanidad. Es para nosotros un gusto, un privilegio contar con Néstor Méndez Gómez, que es socio fundador, como os decía al comienzo, que os leí una mínima parte de su trayectoria, de Pietrantoni, Méndez y Álvarez. Tal vez el despacho de abogados número 1 de la isla. Tienes la palabra, Néstor. Muchísimas gracias por tu presencia. más gracias a ti por invitarme. Un privilegio estar con este panel de tanto prestigio de compañeros de Iberoamérica. Eh, Acá en Puerto Rico, que es mi tema, tenemos una situación pues, muy particular, ¿verdad? Porque no somos un país independiente. Somos parte de Estados Unidos, pero tampoco somos Estado. Así que un poco mi presentación pues trata sobre el caso especial de Puerto Rico, ¿no? En una época, el Estado Libre Asociado, que es el nombre oficial de Puerto Rico, le decían el mejor de los dos mundos, por lo menos los políticos que promovían el Estado Libre Asociado. Eh, y un poco para unas cosas sí y para otras no. Eh, Como dijo Heráclito de Éfeso hace 500 años, lo único constante en la vida es el cambio. Y el derecho mercantil en Puerto Rico pues, ha fluido para que sobrevivamos lo que es una condición territorial. Eh, que uno de los fundadores del Estado Libre Asociado, después que cambió un poco de opinión de que era lo mejor de los dos mundos, dijo que era la colonia más antigua del mundo. Sea de una forma o de otra, Puerto Rico es un gran ejemplo de cómo la adaptación del derecho mercantil se tiene que dar ante los retos políticos y económicos. Eh, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, eh, el único en Iberoamérica, y combina leyes y tribunales tanto de la jurisdicción federal estadounidense como tiene su propia constitución, su propio sistema de tribunales, sus propias leyes, incluyendo un código civil que obviamente ha sido enmendado, pero dimana del de España, de 1899. Eh, Su derecho mercantil, oyendo a uno de los compañeros, pues dimana del Estatuto Español, eh, que era el Código de Comercio de 1885. Creo que el compañero de México, que dijo que el de ellos era de 1899 o 1889. Pues el nuestro dimana del 1885. Pero desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante los cuales mi abuelo gallego comerciaba en comestibles sin saber pizca de inglés, pues las cosas han cambiado drásticamente. Con la guerra hispano-estadounidense y Puerto Rico pasar de España a Estados Unidos bajo el Tratado de París, que mi abuelo dijo que era una injusticia de todos conocida. Eh, Estados Unidos no eliminó totalmente el sistema español, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Había una necesidad de integrarse al comercio de Estados Unidos y ya desde los albores de ese siglo, Puerto Rico se empezó a integrar en sus prácticas más que en otra cosa.
empezó a integrar conceptos del derecho de corporaciones, banca, valores, seguros, quiebra, comercio interestatal de Estados Unidos y culminó eh, eh, para allá, para 1995, adoptando parte del llamado Uniform Commercial Code. Eh, y a eso me refiero yo con el cambio, ¿no? Teníamos un sistema jurídico español, hubo un cambio político y se empezó a integrar al sistema de Estados Unidos, aunque manteniendo ciertos principios de, de español. Y terminamos con un sistema jurídico mixto, que lo tenemos hoy en día todavía. Es interesante que, por ejemplo, la mayoría de los contratos importantes mercantiles son en inglés. También los hay en español, ¿verdad? Pero si usted tiene una transacción importante, grande, el lenguaje del contrato es en inglés. Aunque nosotros hablamos español, los contratos, pues somos totalmente bilingües, ¿no? Eh, el desarrollo de sistema mixto un poco respondió no solamente al cambio político, sino también al cambio económico. Porque en los 30, en los 70, pues como en gran parte de Iberoamérica, pues la economía se basaba en la agricultura, en el caso de Puerto Rico particularmente el azúcar y el café. Fue en el 34 cuando un gran político aquí, Carlos Chaldón, pues implementó el llamado Plan Chaldón para deshacerse un poco de la dependencia de la agricultura y fomentar la industrialización de Puerto Rico. Y ahí se aprovechó que no solamente la mano de obra en Puerto Rico era más barata que en Estados Unidos, pero que tenía, al igual que Panamá, para otros propósitos, pues Puerto Rico tiene una ubicación estratégica geográfica en el Caribe. Y particularmente es parte de la zona aduanera estadounidense. De tal forma que los bienes producidos localmente pues, están exentos de aranceles, entran y salen a Estados Unidos sin problema alguno. Los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses del 17, así que entramos y salimos a Estados Unidos sin problema alguno, sin necesidad de pasaporte ni visa. Y el dólar, pues es nuestra moneda que sustituyó la peseta, ¿no? Así que con esas ventajas un tanto resultado de su sistema territorial, pues Puerto Rico se empezó a desarrollar dramáticamente a partir de, ya fue a partir del Plan Chaldón del 34, pero verdaderamente el cambio significativo empezó en el 76. 1976, aparte de esas ventajas que Puerto Rico ya tenía para atraer inversión, particularmente de la manufactura, se adoptó en Estados Unidos una enmienda al Código de Rentas Internas Federal, la famosa sección 936, que en esencia ofreció un crédito contributivo total sobre ingresos comerciales y de inversión cualificada que se generaban en Puerto Rico. Efectivamente, una exención federal del 100%. Las empresas que venían a Puerto Rico de manufactura, muchas de ellas farmacéuticas y químicos, no tenían que pagar contribuciones federales al erario de Estados Unidos. Y ello atrajo a importantísimos manufactureros y estableció una sólida base industrial que no solo generó decenas de miles de empleos bien remunerados y desarrolló una gran capacidad laboral a niveles gerenciales y administrativos en la manufactura, sino que se desarrollaron las clases profesionales para darle servicio, incluyendo los abogados, los contables, los banqueros, los economistas.
Pero precisamente como el cambio no necesariamente siempre es constante, pero no siempre es positivo. Eh, la sección 936 básicamente fue eliminada, aunque paulatinamente. Eso resaltó una vez más aunque por un lado Puerto Rico como un territorio de Estados Unidos tiene unas ventajas, como la de la 936, por otro lado, la desventaja de que depende del Congreso de los Estados Unidos y de su presidente para, por ejemplo, que se estableciera la 936 y a la vez no pudo evitar que se eliminara paulatinamente. Y los puertorriqueños ni tenemos representación con votos en el Congreso, ni votamos por el presidente. Así que ese es ¿verdad? Uno de los grandes retos de Puerto Rico. Y ese reto de la eliminación paulatina de la sección 936, pues verdaderamente jamaqueó a Puerto Rico. Y se convirtió en ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y desde entonces se está hablando de un nuevo programa de industrialización, de un nuevo programa de país, un nuevo plan Chaldón. Eh, y en cierta forma se ha logrado en la medida de que, por ejemplo, muchas de las compañías que estaban aquí, que dependían más de obra barata, de economía, de ahorro, de contribuciones federales, se empezaron a evolucionar hacia tecnología más alta, que no dependía tanto, ¿verdad?, de los beneficios contributivos. Y se mantuvo parte de esa base industrial, pero por otro lado, a la vez que hubo ese gran desarrollo económico en los 70, ya para principios del 2000, el gobierno, como todo buen político, pues se creía que esa bonanza iba a durar para siempre y básicamente se endeudó, se crearon agencias, se emitieron bonos y literalmente el gobierno de Puerto Rico quebró en 2016. Así que de una bonanza del 76 a una quiebra en el 2016. Entre medio, pues Puerto Rico, como dije, se adaptó en la manufactura de la 936 hacia alta tecnología, pero también empezó a tratar de adoptar otras estrategias para atraer la inversión. Y ahí ese reto, ¿verdad? No solamente forzó a la manufactura hacia ese cambio, sino que se empezaron a traer otras industrias, no tanto que no dependía tanto de los farmacéuticos, los químicos, como la industria aeroespacial. Pero en particular se aprobaron dos leyes que muy interesantes y controversiales también, pero las leyes 20 y 22 que se enfocaban ya no en atraer manufacturas, sino atraer inversiones para servicios y capital financiero. Perdona, para servicios, tanto para todo tipo de servicios, mayormente profesional, y atraer eh, personas de gran capacidad económica que se mudaran como residentes bona fide de Puerto Rico. Esta palabra tiene que estar aquí más de 6 meses al año, que tenían unos beneficios contributivos que básicamente casi del 100% de la exención en ganancias de capital, exención sobre dividendos, sobre intereses y amplios beneficios fiscales personales, ¿verdad? Para atraer, para que adquirieran propiedades, para que adquirieran negocios en Puerto Rico y obviamente para que utilizaran los servicios. Eh, Ni la privatización y también a la par de ese cambio estratégico en los incentivos de Puerto Rico, más bien fiscales, el gobierno empezó a deshacerse de algunas de las empresas que había ido adquiriendo durante la época de la industrialización, desde la compañía telefónica, la compañía de generatriz de electricidad, la compañía generatriz de agua,
el aeropuerto, obviamente la entidad que construía todas las carreteras y todos los puentes, todas esas entidades gubernamentales, ¿no? Que en aquella época, cuando empezó la industrialización en los 30 y pico, pues no existía nada de eso. Y el gobierno básicamente creó todas esas industrias gubernamentales. Pero el peso de la burocratización, la politización, la ineficiencia y la deuda, a la larga, hizo que dispusiera de alguna de ellas. Hoy en día el aeropuerto de Puerto Rico está en manos de una empresa mexicana. Se privatizó la generación y distribución de energía eléctrica. Todavía el agua está en manos del gobierno. Y eso pues palió un poco, ¿verdad? Y para bregar con la deuda, en algunas de esas industrias se crearon más eficiencias que bajo el gobierno, que no necesariamente siempre es el mejor administrador. Y hoy en día pues tenemos un número considerable de estas empresas que ha traído incluso inversión de sus países. Por ejemplo, los expresos viales de Puerto Rico los administra una compañía de España, Metropista. Así que eso pues fue una reacción que atrajo cierto tipo de inversión y amainó un poco la deuda. Pero ni esa privatización de entidades gubernamentales ni las leyes 2022 fueron suficientes para lidiar con la deuda pública y generar suficiente inversión en la isla. Ya para el 2016, que el gobierno central y las entidades gubernamentales que habían emitido deuda no podían pagar esta, en esencia se fueron a la quiebra y se creó por el gobierno federal otra vez, por el Congreso, lo que se llamó la Ley Promesa, que en esencia creó una Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso y el presidente, que tiene el poder de vetar leyes y controlar el presupuesto de Puerto Rico, que incluso aprueba contratos gubernamentales de más de 10 millones de dólares. Y se implementó, y estamos bajo ese régimen, ese control federal desde el 2016. A pesar de eso, a pesar de ese inusitado ejercicio de control federal, la verdad que el derecho mercantil de Puerto Rico se siguió desarrollando y junto a la clase empresarial, pues ha permitido que la isla haya continuado, aún con todos esos retos y esos cambios dramáticos que ha habido, convirtiéndose en una jurisdicción, se ha mantenido como jurisdicción competitiva para inversión. En el 2019, como parte de esos cambios, aprobó la ley 60-2010, de la ley 60 en el 2019. Esa consolidó decenas de leyes de incentivos, incluyendo las originales leyes 20 y 22. Y también creó nuevos incentivos para la llamada energía verde. Y creó lo que se llaman zonas de oportunidad de desarrollo económico en ciertas áreas. Y en particular, desarrolló unos grandes incentivos para la economía del visitante y el turismo. En particular, tanto en las inversiones de energía verde y de exportación del servicio, pues se han creado empleos y se ha continuado en la inversión. Pero verdaderamente el gran éxito de los últimos años ha sido la economía del visitante, o sea, turismo. Porque el código nuevo estableció una tasa fija contributiva de 4% sobre ingresos turísticos, 100% de exención sobre distribuciones derivadas de acciones de actividades turísticas, 75% de exención sobre contribuciones a propiedad mueble, etcétera. Y entre 2024 y 2025, el gasto de los visitantes se había incrementado en más de 700 millones de dólares y había elevado el impacto total de la economía turística a aproximadamente 15 mil millones de dólares anuales. Eso ha tenido un impacto enorme, no solamente a nivel de creación de empleo
y de nuevos hoteles y nuevos desarrollos turísticos, sino que inclusive el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín aumentó dramáticamente sus visitantes y la ruta internacional de Madrid ha aumentado 57%. Así que, Javier, puedes venir en cualquier momento. Bueno, Otro reto que todos hemos tenido, y Axel, para terminar, obviamente fue la pandemia, ¿verdad? Que fracturó la cadena global. Pero recientemente los cambios en la política arancelaria de Trump, lo que han hecho en el caso de Puerto Rico es darnos una ventaja económica, porque Puerto Rico no está sujeto a los aranceles. Así que de momento, y gracias a Dios mantuvimos los incentivos manufactureros, Puerto Rico otra vez se ha convertido en un lugar muy interesante y muy importante para la manufactura de Estados Unidos, porque estamos dentro del sistema americano y el famoso reshoring, que volver a traer la manufactura que estaba en lugares extranjeros a territorio americano, pues Puerto Rico es un lugar que perfecto para ello porque tiene los incentivos, tiene la gente que se desarrolló y tiene capacidad industrial suficiente. Así que un poco le doy toda esta historia para decirle cómo pues, nos hemos adaptado a los retos, a la condición territorial. Sí añado un poco de comentarios de los compañeros que Puerto Rico sí, a pesar de su condición territorial, siempre ha tenido un Estado de Derecho y una seguridad jurídica bajo la bandera americana, un poco, ¿verdad? Con la protección de las propias leyes federales, porque aquí hay un tribunal federal y muchos de los inversionistas extranjeros se sientan más seguros con ese régimen. Incluso algunos prefieren someterse a la jurisdicción federal que a la local, dependiendo, ¿verdad? De la compañía. Pero eso nos ha ayudado a traer inversión, aparte de las otras ventajas que le he destacado. Y, y comparto también que uno de los últimos retos más grandes que tenemos es la permisología, igual que estaban señalando que en Panamá pues tienen todos estos pocos retos burocráticos. Aquí es la permisología para hacer una construcción y ahora mismo hay un proyecto de ley que no se ha aprobado, que se está discutiendo para acelerar los permisos que a veces toman para un negocio nuevo 1 año, 2 años, un poco por la burocracia gubernamental, y eso es uno de los últimos retos que el gobierno por lo menos está enfocado a enfrentar. Me ha encantado lo de permisología, Néstor. Eso es un término que también aquí habría que implantar, la permisología en España, que esto es terrorífico. O sea, tú aquí una licencia tarda meses o años en dársela y aquí se paraliza absolutamente todo. Como tenemos ya muy poco tiempo que estamos, digamos, fuera de hora, yo primero quería agradecer a Néstor y decirle, a ver, Néstor, no nos invites a ir a Puerto Rico porque nos vamos todos ya. Es decir, ya es un sitio al que vamos todos corriendo, vamos volando, como sea. Y terminamos con Pablo Álvarez de Linera, que Pablo Álvarez de Linera pues también ha estado y sigue estando permanentemente cruzando el charco de uno a otro, con inversiones de uno a otro, y por tanto nos va a dar también la perspectiva no solo de las inversiones españolas allí, sino también las inversiones que están teniendo de capitales hispanoamericanos en España. Cuando quieras, Pablo. Pues nada, Javier, muchas gracias y también gracias a todos los compañeros ponentes, buenos amigos de hace años y también a los asistentes a este foro. Cuando se me propuso intervenir sobre los retos del derecho mercantil y de las inversiones en América, pensé que quizás el mayor riesgo era caer en un discurso excesivamente abstracto o genérico, porque en realidad los problemas relevantes del derecho mercantil iberoamericano no son teóricos. Aparecen todos los días en operaciones concretas, en conflictos societarios concretos, en estructuras patrimoniales concretas y en decisiones de inversión.
Conviene empezar por una idea fundamental. Iberoamérica no tiene un problema de ausencia de oportunidades económicas, lo han demostrado todos los ponentes en sus exposiciones. Al contrario, la región sigue ofreciendo un enorme potencial empresarial, demográfico, energético, técnico y patrimonial. El verdadero problema es la dificultad de transformar ese potencial económico en estabilidad institucional duradera. El capital contemporáneo no busca solamente rentabilidad, busca previsibilidad, busca continuidad y busca saber si las reglas del juego van a mantenerse razonablemente estables dentro de 5, 10 o 15 años. Y aquí aparece, en mi opinión, y creo que las ponencias anteriores han ido también un poco en esta línea, uno de los principales grandes retos jurídicos de la región, que es la relación entre inversión y seguridad jurídica, estabilidad jurídica. Con frecuencia se piensa que la inseguridad jurídica se refiere únicamente a grandes crisis políticas o a supuestos extremos de expropiación, pero en la práctica muchas veces la inseguridad aparece de formas más sutiles: cambios fiscales constantes, criterios administrativos contradictorios, sobreregulación, judicialización excesiva o marcos técnicamente razonables pero imprevisibles en su aplicación práctica. Porque cuando un inversor percibe que las reglas pueden modificarse continuamente o aplicarse de forma previsible, deja de pensar en ser inversor a largo plazo. Y cuando desaparece la inversión de largo recorrido, desaparece también la posibilidad de consolidar tejido empresarial estable. Por eso, en mi opinión, el primer gran reto del derecho mercantil iberoamericano consiste en generar confianza institucional duradera, no para proteger privilegios empresariales, sino para permitir que las decisiones económicas puedan tomarse sobre horizontes temporales razonablemente previsibles. Ahora bien, esta cuestión institucional se refleja de manera especialmente intensa en un ámbito muy concreto del derecho mercantil, el derecho societario y la gobernanza corporativa. Javier sabe que la gobernanza corporativa es uno de los temas de estudio particular que más me apasionan. Probablemente uno de los mayores retos estructurales de muchas compañías iberoamericanas sea la insuficiente institucionalización de sus estructuras de gobierno. Durante décadas, gran parte del tejido empresarial de la región creció gracias a modelos muy personalistas, con un fundador fuerte, toma de decisiones concentrada y estructuras internas relativamente informales. Este modelo pudo funcionar mientras las compañías operaban en mercados locales o regionales y mientras el diálogo personal compensaba la falta de institucionalización. Pero deja de funcionar cuando aparecen inversores internacionales. Yo hablo particularmente de los europeos. Expansión transnacional, profesionalización directiva o sucesión generacional. Aquí hago un breve paréntesis para comentar que en una parte de mi vida, ya por los años 2010 a 2016, desarrollé proyectos semigubernamentales de España como puente de inversiones de Latinoamérica hacia Rusia y de Latinoamérica hacia Oriente Medio. Con lo cual, este tema fue un tema que no solamente lo he tratado desde el punto de vista teórico, sino también que lo he vivido en el marco práctico. Y aquí es donde empiezan a surgir muchos de los grandes conflictos societarios contemporáneos. En la disputa entre ramas familiares, en los bloqueos en órganos de administración y en la ausencia de mecanismos reales de protección de minorías, consejos de administración puramente formales o falta de protocolos eficaces de continuidad empresarial. Muchas empresas iberoamericanas son económicamente sólidas, pero jurídicamente frágiles. Y esto tiene una enorme importancia porque el inversor internacional moderno ya no analiza únicamente balances y rentabilidad, analiza calidad de gobernanza. Quiere saber quién decide, cómo se decide, qué mecanismos existen para resolver conflictos internos y qué ocurre cuando desaparece la figura del fundador. En otras palabras, el mercado internacional exige cada vez más institucionalización empresarial. Y esto, hablando de Iberoamérica, es particularmente importante porque una parte muy significativa de la economía de todos los países de Latinoamérica sigue articulándose alrededor de empresas de capital familiar. La empresa familiar es uno de los grandes motores económicos de la región y por eso es uno de los grandes retos de las próximas décadas: gestionar adecuadamente la transición generacional de enormes patrimonios empresariales. Todos los que estamos asistiendo a esta conferencia sabemos la gran concentración de riqueza en familias que hay en todos los países de América, y este tema de la transición generacional es, desde mi punto de vista, extraordinariamente relativo. Muchas estructuras familiares no están preparadas para soportar el paso de una primera generación fundadora a una segunda o a una tercera generación mucho más compleja.
No existen mecanismos claros de sucesión, no existe separación suficiente entre propiedad y gestión y en ocasiones tampoco existe una verdadera profesionalización de los órganos del buen gobierno. Creo sinceramente que una parte muy importante de los futuros conflictos mercantiles en Iberoamérica van a producirse precisamente en este ámbito, en el ámbito de la continuidad empresarial y patrimonial. Otro gran reto aparece en las operaciones internacionales y en la estructura de inversiones transnacionales. Hoy prácticamente ninguna operación relevante pertenece ya a una sola jurisdicción. Las estructuras combinan sociedades españolas, holdings latinoamericanos, vehículos norteamericanos, trust anglosajones, fundaciones de interés privado panameño, generan arquitecturas de enorme sofisticación formal, pero muchas veces expuestas a severas asimetrías de gobernanza, opacidad decisional y criterios crecientes y riesgos crecientes de regularización fiscal y regulatoria. El problema no es la complejidad, el problema aparece cuando la sofisticación jurídica no viene acompañada de coherencia institucional. Ello genera riesgos fiscales, regulatorios, reputacionales y fragilidades internas en el momento en el que aparecen conflictos societarios o cambios normativos. Por tanto, creo que también uno de los grandes desafíos actuales en Latinoamérica es el abandonar cierta cultura de ingeniería jurídica puramente instrumental y construir estructuras más coherentes, más transparentes y más sostenibles en el tiempo. Durante mucho tiempo el compliance fue percibido en buena parte de Iberoamérica como una exigencia formal importada desde Estados Unidos o Europa, pero esa visión ya no es viable. La responsabilidad personal de las personas jurídicas, las obligaciones de prevención de blanqueo, de las cuales algunos de los ponentes han hablado, la trazabilidad financiera internacional, los estándares ESG y ESG, utilizando la terminología anglosajona, y las exigencias regulatorias globales están transformando profundamente la práctica mercantil. Y aquí existe una tensión muy clara. Muchas empresas iberoamericanas siguen funcionando sobre dinámicas de confianza personal, mientras los mercados internacionales operan cada vez más sobre sistemas impersonales de control institucional. Y el problema ya no es únicamente cumplir formalmente una norma nacional. El problema es poder operar en mercados internacionales donde bancos, fondos de inversión e instituciones financieras exigen transparencia, control interno y trazabilidad absoluta de ciertas operaciones. Otro ámbito donde los retos son especialmente visibles es el de la regulación financiera en los mercados de capitales. Muchos países iberoamericanos siguen teniendo mercados financieros relativamente poco profundos y excesivamente dependientes de la financiación bancaria internacional, lo cual limita enormemente la capacidad de crecimiento empresarial y dificulta el acceso a estructuras modernas de inversión. Private equity, venture capital, family offices, coinversión internacional o financiación tecnológica requieren marcos regulatorios sofisticados y, sobre todo, confianza institucional sostenida. El capital sofisticado no entra únicamente donde hay rentabilidad, entra donde percibe estabilidad regulatoria y profesionalidad supervisora. Y también estamos viendo desafíos desde Europa en el ámbito tecnológico y digital, a los cuales se han referido todos los anteriores ponentes. Tokenización de activos, smart contracts, inteligencia artificial, automatización societaria, organizaciones autónomas de base tecnológica. Todo esto va a transformar profundamente el funcionamiento tradicional del tráfico mercantil. Y ello obligará al derecho mercantil de los diferentes países de Latinoamérica a afrontar una cuestión inédita: cómo atribuir responsabilidad, control y supervisión en estructuras económicas parcialmente automatizadas. Hago también un pequeño inciso. Cuando antes hablaba Javier de mi futuro, espero, doctorado en filosofía, precisamente mi trabajo es la conciencia moral de las organizaciones, que va un poco en esta línea que estoy comentando ahora. Aquí Iberoamérica corre, en mi opinión, un doble riesgo: o quedarse retrasada regulatoriamente o responder mediante hiperregulación reactiva que termine bloqueando innovación y competitividad. Los países de Iberoamérica tienen que regular correctamente la economía digital, y creo que este será uno de los grandes desafíos mercantiles para el área, para la región en los próximos años. Una última reflexión. Creo que durante mucho tiempo entendimos el derecho mercantil como un derecho orientado a ordenar intercambios económicos, pero eso está pasado de moda, ya no basta. El derecho mercantil contemporáneo tiene una función mucho más profunda: generar estabilidad en contextos crecientes de complejidad económica, tecnológica y transnacional. Y precisamente por eso el gran reto del derecho mercantil y de las inversiones en Iberoamérica no consiste únicamente en modernizar normas o atraer capital extranjero. Consiste en construir estructuras empresariales, regulatorias e institucionales
capaces de sostener continuidad, confianza y cooperación económica estable en el largo plazo. Y termino concluyendo que diversas instituciones públicas y privadas, a veces trabajando conjuntamente, y organizaciones como por ejemplo el Banco Mundial, están trabajando de manera activa ya desde hace varios años en toda la materia de regulación institucional en organizaciones preferentemente no cotizadas, dado que en mercados organizados, dado que normalmente las cotizadas ya a través de los bancos centrales y de los gobiernos tienen ciertas propuestas, pero el marco regulatorio propuesto para sociedades no cotizadas, muchas de ellas de tamaños enormes, transnacionales y de gran influencia, no solamente en el país donde están radicadas, sino en el área, tiene ejemplos concretos de magníficas propuestas en lugares como Colombia, como México, como el Perú, como Brasil y, aunque resulte sorprendente, como Jamaica, que Jamaica en el año 2018 hizo una propuesta muy interesante en este punto. Y he ido un poco rápido porque andábamos ya... Sí, porque vamos, tiempo, nos ha ido también a todos el tiempo. Estamos ahora prácticamente, son casi las 6:26 hora española, con lo cual con esto ya terminamos. Y nada, simplemente para agradeceros profundamente. Yo no he parado de aquí de anotar cosas. De hecho, ahora mismo cuando estaba hablando, cuando estaba disertando Pablo Abra de Linera, un muy importante magistrado español, no puedo decir su nombre, pero me dijo que había quedado impactado con todas y cada una de las intervenciones de hoy. Y estamos hablando de una figura del derecho español que yo no sabía que estaba aquí apuntada y que había estado con nosotros compartiendo tiempo. Después me dice que tuvo que dejarlo a última hora, pero que me dice que realmente había quedado completamente impactado de esta iniciativa. Bueno, pues como ya sabéis que ya formáis todos parte de este claustro, a partir después del verano español, del verano europeo, pues ya conversaremos sobre actividades formativas para animar este cotarro que pueda esto, como me decía Néstor, en el medio académico puertorriqueño, en fin, Fernando, en el medio académico y profesional panameño, Luis Gerardo, pues en el medio jurídico, ni más ni menos que la UNAM. Poca cosa, poca broma, ¿no? Con lo cual, y todos los demás que formamos parte de este espacio. Simplemente os convoco el día 26 de junio, a la misma hora, la tenemos que poner hora española peninsular para que se pueda seguir en América con las horas correspondientes de diferencia. Vamos a tener un espacio sobre el examen de las Cortes Constitucionales Iberoamericanas. Y atención, vamos a tener al presidente que fue del Tribunal Constitucional peruano, Ernesto Blume, a la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional ecuatoriana, Daniela Salazar, al que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional colombiano, Humberto Sierra, y finalmente a un magistrado del Tribunal Constitucional español que se llama Juan Carlos Campo, que también fue ministro de Justicia y es una persona que además pues este mundo iberoamericano le lleva, como a todos los que estamos aquí, con una gran pasión. Por lo tanto, el día 26 tendremos esta cita, esta cumbre constitucional con, bueno, pues prácticamente lo más granado del ámbito de la justicia constitucional de nuestras naciones. Y además también de esa manera ya estamos cubriendo, ya cada vez quedan menos naciones de estas 19 de tener con nosotros en este espacio colectivo que compartimos, que es una cosa de entre todos los que formamos parte de la hispanidad jurídica. Un enorme abrazo fraternal desde España, porque además hay otra cosa que os quiero decir. Néstor tiene sangre malagueña, sangre gallega, Fernando Arias tiene sangre asturiana, Luis Gerardo del Valle tiene sangre cántabra. ¿Qué os voy a decir? Yo tengo sangre puertorriqueña, no os puedo decir más cosas, sangre puertorriqueña y un abuelo argentino, con lo cual ya me diréis que hablen los británicos o los ingleses de la Commonwealth, que nosotros hablaremos de la hispanidad. Por lo tanto, vamos a seguir con ese puente, vamos a seguir con esa conexión y ya desde aquí me despido dándoos un enorme abrazo y agradeciéndoos
profundísimamente vuestro tiempo, que sé que es un tiempo que vale además mucha plata, ¿eh? Con lo cual os agradezco especialmente. Muchas gracias. Gracias a todos y Muchas aquí gracias, termina muchas este nuevo gracias. espacio. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.